Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, como siempre, por esta casa, por Televisión Regional, Canal 19 de Cablevisión, y por este diario, el Diario Digital Conclusión, acercando la realidad para poder interpelarla en profundidad. ¿Cómo le va, Gentile? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, por suerte muy bien. Mucho. Aquí acompañando siempre todos los proyectos y todos los temas que vamos trayendo aquí a Catalejo, ¿no? Siempre pensándolos y repensándolos desde otro lugar. Siempre con la intención de profundizarlo, ¿no? Por ahí, Claro. para veces toca mucho de oído o siempre manejándose en la superficie, digamos. Nosotros venimos acá justamente a tratar de escudriñar en profundidad. Bueno, no hoy, solamente nosotros dos, sino que siempre convocamos a un o exactamente, una especialista. exactamente. Hoy estamos con Pablo Bertina. ¿Lo quiere presentar usted? Exactamente, con el director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la UTN de Rosario y también miembro del Taller Ecologista. De nuestra ciudad, de exactamente. Rosario. Pablo, gracias por estar. Hoy vamos a charlar, y por eso lo convocamos a Pablo, un sabedor de la cuestión sobre hidrógeno verde, ¿no? Exacto. Que por ahí hemos escuchado muchísimo, por lo menos que llega como una gran propuesta económica, pero queremos saber en profundidad de qué se trata. Pablo, bienvenido y gracias. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bien, bien. Bueno, Pablo, ¿de qué se trata cuando hablamos de hidrógeno verde? Esto que venimos por ahí, que digamos que se ha recibido con bombos y platillos, como se dice, ¿no? En este acercamiento de Agustín Pichón, ¿no? Sí. Al gobierno nacional, una inversión importante, siempre se habla de dinero, ¿no? Y de sustentabilidad, pero queremos saber en profundidad de qué hablamos cuando hablamos de hidrógeno verde y después escudriñar sobre si existe la posibilidad de impactos socioambientales, ¿no? Y si estamos hablando de corporaciones. Así que bueno, Pablo, todo suyo. Bueno, a ver, primero hablar sobre el hidrógeno en general. Como ustedes saben, Claro. bueno, todos saben que es un gas, todos saben eso. El hidrógeno es algo que se produce hace tiempo, se produce básicamente, inclusive en Argentina se produce hidrógeno, pero se produce un hidrógeno que tiene fines industriales, básicamente, y se produce a partir de combustibles fósiles, ¿no? O sea, se separan de los combustibles fósiles, se produce el hidrógeno y se utiliza con determinados fines. Exactamente. Lo que está ocurriendo últimamente es que en este proceso vinculado sobre todo a la preocupación existente a nivel global por el calentamiento global, el cambio de clima y la necesidad de bajar el uso de combustibles fósiles, o sea, bajar la cantidad de combustibles fósiles que utilizamos en nuestra matriz energética, el hidrógeno se presenta o se está presentando como una variante posible, no de fuente energética, sino de un intermediario energético, ¿no? Y a partir de esta posibilidad de utilización del hidrógeno, que ahora podemos comentar de qué manera, surgen estas nuevas visiones acerca del hidrógeno con colores que deben haber escuchado. Deben haber escuchado el hidrógeno gris, el hidrógeno azul, el hidrógeno verde, etc. Eso, el hidrógeno es el mismo, siempre es el mismo. La única diferencia es cómo está producido ese hidrógeno, ¿no? Básicamente el hidrógeno gris y el hidrógeno azul son producidos con combustibles fósiles y lo que se identifica como hidrógeno verde sería un hidrógeno producido a partir de energías renovables. Ahora, ¿qué es el hidrógeno? ¿Cómo se utiliza el hidrógeno? Como decimos, no es una fuente energética, sino es un intermediario. ¿Por qué? Porque yo el hidrógeno tengo que producirlo, o sea, tengo que utilizar energía para producirlo. Tengo que acumularlo de alguna manera, transportarlo y después usarlo de alguna manera. ¿Cómo se produce o cómo se produciría el hidrógeno verde en Argentina? De acuerdo a la propuesta, se produciría a partir de un proceso que se llama electrólisis del agua, que es separar el hidrógeno de la molécula del agua utilizando mucha energía, y en este caso, como se identifica como hidrógeno verde, se plantea que esa energía sea energía eólica producida en el sur, por eso el proyecto está en el sur. Exacto. Entonces, generaríamos energía eólica. Con esa energía se electroliza el agua, se separa, se produce hidrógeno, se acumula, se puede transportar de diferentes maneras, no es sencillo, pero se puede transportar, y ese hidrógeno se utiliza o se puede utilizar habitualmente o para quemar en una máquina de combustión, para una caldera, etcétera, para generar energía, o más provisoriamente en celdas de combustible que se denominan, que son como baterías, en definitiva. Claro. Entonces, la demanda grande que está apareciendo ahora de hidrógeno verde,
que no es el caso solo de Argentina, sino que en muchos países de Latinoamérica esto es un boom general, digamos, el del hidrógeno, ¿no? Claro. Y en particular el verde. Está haciendo, es porque está apareciendo una demanda, sobre todo en los países desarrollados, para transformar sobre todo sus flotas de transporte, de carga, de transporte de personas, etcétera, en vez de utilizarla con combustibles fósiles, las utilizarían con pilas de combustible o celdas de combustible con hidrógeno como combustible. Mirá. Entonces, hay una demanda, está apareciendo una demanda fuerte en los países desarrollados para dejar los combustibles fósiles y están buscando nichos donde producir en un valor bajo de producción, con un costo de producción bajo, hidrógeno verde para exportar a esos países. Ese es más o menos el circuito del hidrógeno verde que yo quisiera reforzar. No es una fuente energética, sino que es un intermediario, porque tengo que producirlo, tengo que gastar energía para producirlo, ¿no? Y después utilizarlo con algún fin determinado. Y te pregunto, el tema, bueno, decir que buscan países, digamos, como para poder desarrollarlo, digo, el impacto ambiental, más allá de la mano de obra, que obviamente en nuestro país y en toda América va a ser más barata, ¿hay alguna cuestión de costo ambiental, también un impacto ambiental o no? A ver, cualquier actividad que hagamos tiene un impacto sobre el ambiente, ¿no? Ninguna cosa, todo lo que hagamos, algo va a producir. Claro. El impacto tiene que ver en muchos casos con el cómo se haga, en muchos casos y las magnitudes, ¿no? En este caso. Aquí, como yo te decía, lo que están buscando son ventajas competitivas. Acá, una ventaja competitiva en Argentina en ese tema puede ser que en la región donde se plantea instalarse, por ejemplo, los rendimientos de la generación eólica son altísimos. Entonces, poniendo la misma plata ahí que en otros lugares, el rendimiento de una planta eólica genera más energía, entonces puedo producir más hidrógeno, por ejemplo. Y después depende un poco también de muchas cosas que aún no conocemos, que tienen que ver con las características del acuerdo, ¿no? Porque, bueno, acá se necesita agua, básicamente, pues, mejor si es agua dulce, porque no tengo que tratarla tanto, tengo que tratarla pero menos que si es agua salada, necesito acceso a puertos para poder exportarlo, bueno, necesito una cantidad de cuestiones que aparentemente estarían en los acuerdos que se están firmando que aún no conocemos en detalle, ¿no? Pero bueno, básicamente yo por eso decía, de estos proyectos hay muchos en diferentes lugares del mundo, en cada lugar aprovechan alguna ventaja competitiva. Acá posiblemente tenga que ver con la factibilidad y el buen rendimiento de los sistemas eólicos en esa región, el tener puerto, el tener agua dulce, bueno, hay una cantidad de factores más, muchos que aún no conocemos, que tienen que ver con los acuerdos que se firmen con la empresa, ¿no? Sin duda. Claro. Cuando hablas de agua dulce, bueno, estamos en una crisis hídrica importantísima, no azarosa, por cierto, ¿no? Con la clara bajante del lecho de la Cuenca del Plata, del río Paraná, lo que viene también, ¿no? Del Brasil para abajo. Y cuando hablas de agua dulce, a mí particularmente me genera más un poco de ruido, aún más si no conocemos los acuerdos, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo, por eso justamente hay que ver ahí en detalle, ¿no? Cuando se conozca más información. Aparentemente se utilizaría agua de algunos de los ríos de la región que llegan al mar antes de que desagüen en el mar, pero hay que ver las cantidades, hay que ver, o sea, en muchos de estos proyectos todo tiene que ver con el cómo se haga, ¿no? Y la intensidad y la magnitud, etcétera. Está claro que es un proyecto asociado básicamente a la exportación, ¿no? O sea, por lo menos como está planteado hasta ahora, es un proyecto típico exportador en donde se va a producir algo que yo calculo que en muy breve tiempo va a estar consolidado como un commodity más, digamos, ¿no? Prácticamente va a haber cotización global, va a haber dinámica global del hidrógeno, hay proyectos de este tipo, muchos en Chile, muchos en otros países, en Brasil también, etcétera, en países de África, en Australia misma, que es donde viene la empresa. Bueno, ahí yo creo que esto va rumbo a convertirse el hidrógeno en un nuevo commodity, con lo cual las ventajas y desventajas dependerá de cómo se haga, de qué quede para el país, si esto implica también una opción para que se desarrollen tecnologías nacionales, empleo nacional y tecnología propia o no, o es todo importado. Bueno, todo eso, por eso tiene que ver en muchos casos con el cómo se haga, ¿no es cierto? Claro, y pensaba también a futuro, para que no sea todo exportable, digamos, también pensar un cambio de utilización, ¿no? En lo que utilizamos como combustibles y demás, digo, poder utilizar en nuestra región también el hidrógeno
como para también bajar el impacto de otros materiales que utilizamos, combustibles, digamos. Sí, ahí posiblemente nosotros en ese rubro, si bien tenemos mucho desarrollo en hidrógeno en Argentina, en investigación, en muchos trabajos, aún no tenemos una cadena, por ejemplo, de desarrollo de celdas de combustible o pilas de combustible para el transporte, en lo cual se podría llegar a utilizar, ¿no? Y como en todos los casos, este tema inclusive a nivel global también tiene que ver con las escalas, ¿no? Porque convengamos que en este caso hay una problemática muy parecida cuando nosotros analizamos la temática de los biocombustibles, ¿no? El problema en el análisis no es exclusivamente el análisis sobre los biocombustibles o no es exclusivamente el análisis sobre el hidrógeno, sino es el análisis sobre el transporte, ¿no? O sea, hay que analizar, porque en nuestro caso, por ejemplo, en Argentina, el sector de mayor consumo de energía en el país es el transporte. Claro. En América Latina, el sector de mayor consumo de energía es el transporte. Entonces, lo que tenemos como inviable a nivel global es el sistema de transporte global, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar, en primer lugar, cómo modificar el sistema de transporte para hacer un sistema de transporte mucho más racional, mucho más eficiente, analizar por qué se mueven las cosas, para qué se mueven, si es posible moverlas menos, lo mismo las personas, y en todo caso, después de eso, pensar cómo las movemos, ¿no? Pero en principio, porque si nosotros quisiéramos abastecer el sistema de transporte del país con biocombustible o con hidrógeno, no nos alcanzaría la tierra, no nos alcanzaría el agua para producirlo por la cantidad de consumo que tiene el sector transporte. Entonces ahí tiene que ver también con cómo analizamos la cosa de fondo, que para nosotros la cosa de fondo es el transporte en sí mismo, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo producir localmente, cómo las cosas circulan menos, bueno, una cantidad de temas que hacen a la cuestión de fondo. Después, dicho esto, posiblemente el hidrógeno ocupe un lugar en la matriz energética. Lo que hay que ver es cuál va a ser lo mismo que el caso de los biocombustibles, pero no la pretensión de que los biocombustibles alimenten todo el sistema de transporte o que el hidrógeno alimente todo el sistema de transporte, porque sería inviable en escala, ¿no? Claro. O sea, hay que pensar cuál es el problema de fondo en primer lugar. Ahora, esto va rumbo a una comoditización, como decíamos, y a una mayor producción seguramente en muchos lugares del mundo de hidrógeno, pero en primer lugar, como decíamos, para abastecer una demanda de las economías desarrolladas, que son las que por lo menos hasta ahora, las que primero están demandando hidrógeno a nivel global. Bien, clarísimo. Primer corte, y la seguimos con Pablo Bertina, dale. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología. En Echesortu, Maxi Mercado Family. Fiambres, conservas, congelados, galletitas, gran variedad de vinos y cervezas, artículos de limpieza. Abierto todos los días del año. Lunes a sábados de 9 a 20 horas, domingos y feriados de 10 a 14. Maxi Mercado Family. San Nicolás, 1220. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Muy bien, continuamos con Pablo Bertinal, estamos charlando sobre hidrógeno verde, lo escuchábamos, bueno, la última parte que exponía Pablo, esto de, claramente terminamos siempre discutiendo, profundizando los impactos del modelo productivo, ¿no? Esto de que los commodities, del traslado permanentemente de oleaginosas y otras cuestiones que no hablan de cercanía, que no hablan de la economía popular, de la del productor, digamos, que podemos conocer aquí cerquita, y que es un problema que también atraviesa a otros países, como el caso de España. Hemos hecho un artículo para este diario, Directa Conclusión, sobre el tema de los alimentos kilométricos, ¿no? Claro, esto que justamente marcaba Pablo, el recorrido de importar lo que se puede, producir acá, pero la cuestión es también de estacionarias, y creo que todo también va a profundizar ese debate. A Pablo lo pudimos escuchar cuando presentaba un libro también, si no me equivoco, que no quiero errarle, con el compañero Felipe Gutiérrez, me parece, si no lo nombré mal, del Observatorio Petrolero Sur, y que hablaba también de ese gran analfabetismo que tenemos las grandes mayorías sobre energía, ¿no, Pablo?
Sí. Habitualmente la energía es algo que estamos imaginando como que la tenemos disponible en cantidades infinitas y sin inconvenientes o sin impactos, ¿no? Y claramente lo que estamos viendo es que a futuro justamente la restricción es la energía. O sea, lo que estamos viendo a nivel global es que no vamos a poder tener cualquier modelo productivo. La limitación al modelo productivo que deberíamos desarrollar va a estar dada por la energía, básicamente por dos razones fundamentales. La primera es porque necesitamos dejar los combustibles fósiles bajo tierra para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso hasta la Agencia Internacional de Energía, que es la agencia de los países desarrollados, dice que hay que dejar las 2/3 partes de las reservas de hidrocarburos bajo tierra. Y por otro lado, porque si quisiéramos abastecer la matriz energética actual con fuentes renovables, tendríamos serios problemas también porque no nos alcanzarían los minerales, los materiales. O sea, hay 30 años de cobre en el mundo, tierras raras para todo lo que significa electrónica, hay muy poca en el mundo. O sea, hoy, si no es la dificultad, la fuente en sí misma es la dificultad en cuanto a materiales y minerales para poder disponer de esa fuente energética. Entonces, hoy en día debemos discutir el modelo productivo en un contexto de restricción en cuanto a la disponibilidad de energía que vamos a tener en las próximas décadas, y con un agravante, ¿no?, que es básicamente la desigualdad, porque en realidad tenemos una restricción fuerte en la cantidad de energía en un contexto de apropiación sumamente desigual de la energía existente. Entonces tenemos un doble desafío: cómo administrar muchísima menos energía, cómo adaptar el modelo productivo a la energía y los materiales que vamos a tener disponibles, y cómo lograr eliminar la desigualdad y la inequidad en el sistema energético. Esos son los grandes desafíos que tenemos en el sector energético. Muchas veces me ocurre cuando charlamos, bueno, como Pablo, con distintos investigadores, digo, hay como muchísimo del Estado puesto, ¿no?, a servicio de la ciencia, digamos, en investigaciones y demás, pero después las acciones políticas como parecieran que toman otro cariz, o que claro, van decididamente a fortalecer las corporaciones. Exactamente, digo. Entonces digo, bueno, ¿cómo podemos reflexionar acerca de eso? Bueno, ahí nosotros trabajamos fuertemente, o sea, este camino que yo les planteaba como desafío, este doble desafío de adaptarnos a los recursos existentes, a los impactos que producimos, porque también otro de los límites son los sumideros, o sea, la capacidad de la atmósfera de absorber los impactos de lo que hacemos, y la desigualdad. Nosotros vemos como único camino allí para poder avanzar en este proceso, pensar en algunos elementos como la desconcentración, la descentralización, la democratización energética, desmercantilizar el sector energético, o sea, sacarlo de la lógica de mercado, ponerlo en una lógica de derechos. Bueno, en la medida que no podamos, como vos decías anteriormente, Alejandro, el tema de cómo democratizamos este sector y cómo logramos que haya mayor participación ciudadana a la hora de tomar decisiones, nos parece que es clave para poder abordar esta problemática. Y en ese camino de democratización, el tema de desconcentrar, de desprivatizar, de descentralizar son claves para nosotros, por lo menos en este proceso del que estamos hablando, ¿no? Sin duda. ¿Notás, Pablo, algún avance en torno a más gente interesada en la cuestión energética, de cómo se produce, para quién, de qué manera, o cuesta todavía ingresar en ese nicho, ¿no?, de debate que tiene que ver con las energías, con ese todo tan complicado por los modelos que nos atraviesan? Bueno, sí, la hay, y tal vez las restricciones, las dificultades son las mismas que ven ustedes en otros temas, que es la dificultad grande de poder pensar en términos de cómo desenchufarse o cómo sacar del centro el tema de la necesidad del crecimiento material o del crecimiento del PBI, etcétera, en definitiva, como tema central a la hora de pensar en el desarrollo. La medida que no podamos sacarnos de la cabeza eso y poner en el centro las necesidades humanas y ver de qué manera poder encontrar mecanismos de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía, con más democratizado, etcétera, va a ser muy difícil avanzar. Ahora, es cierto que hay mayor debate sobre estos temas, mucho mayor debate que anteriormente, pero sin embargo, aún hoy en día las discusiones sobre política energética son discusiones, digamos así, reservadas a especialistas, entre comillas, a lobbies de empresas, a sectores de los gobiernos y muy poco participativas en general. En realidad, ahí nosotros siempre apostamos a la posibilidad de construir políticas energéticas locales, ¿no?, en el sentido de
poder pensar en procesos de reapropiación o de apropiación de las políticas energéticas y construir políticas energéticas locales desde los municipios, comunas, etcétera, que es un problema, que es un tema difícil porque habitualmente los gobiernos locales no ven como un tema de actuación. Exacto. Sin embargo, ¿quién mejor que los gobiernos locales para ver quién está en situación de pobreza, cómo reducir la pobreza energética, cómo generar energía localmente? Y ahí creemos que hay un espacio muy fuerte y muy claro de posibilidad de acción desde lo local, por ejemplo, a partir de la discusión sobre la pobreza energética en cada uno de los lugares donde vivimos y ver de qué manera abonar en la construcción de un modelo energético, un modelo de desarrollo distinto, ¿no? Pero ahí vemos un nicho sobre el cual podemos trabajar, que es un espacio que está desaprovechado, o sea, por esto que yo decía que habitualmente no se ve, yo diría, ni por los gobiernos ni por las organizaciones locales, también no lo ven como un ámbito de actuación. Creen que todo, y es cierto, que después tiene que haber una conexión con lo nacional, con lo provincial, pero hay muchos que podríamos hacer desde lo local y que en general no estamos haciendo. Sí, y un poco también pensando, ¿no?, en cómo va Pablo, ¿no?, en ese pensamiento, digo, también la ley de educación ambiental, ¿no?, también en este sentido que desde la escuela, desde las instituciones, podamos tomarlo como propio, ¿no? Bueno, es que todo, en definitiva, suma al mismo objetivo, que es poder construir una relación diferente entre nosotros y nosotros con la naturaleza. En definitiva, todo apunta a cómo construimos una noción de desarrollo que tenga otro arraigo, otra comprensión, otra incorporación de lo que es la naturaleza en la relación con nosotros, ¿no? Sin duda, no le vamos a robar más tiempo a Pablo. Esperemos que no, que esto, como bien lo marcaba, va a transformarse en un commodity de exportación que no quede, ¿no?, en la timba como la timba de vaca muerta, ¿no?, la timba de los barriles de petróleo que lo va manejando un sector y después, bueno, te lo tiran a la baja y vos quedás con los barriles en la mano, ¿no? Claro. Va a haber que seguirlo, que seguirlo mucho, estar atento a los detalles y bueno, y estar atento justamente a que no se convierta, como vos decís, en definitiva en un proyecto extractivo más, sino que tenga que ver con otras realidades, ¿no? Pero bueno, habrá que dar pelea o seguir dando pelea con estos temas también. Sin duda. Pablo, muchísimas gracias. Agradecerte por el tiempo. No, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Abrazo. Hasta luego. Pablo Bertinat estuvo con nosotros en Catalejo charlando un poquito, tratando de ponerle en discusión y con las cartas en la mano sobre el tema del hidrógeno verde, ¿no? Lo vamos a seguir. Es necesario que esto lo recién sigamos. empieza. Exactamente. Nos reencontramos la semana que viene. Dale. Estuvo Fabián Arias en la puesta en el aire, también en filmación, en todo lo que tiene que ver con las luces, y Hernán Cabrera en la edición. Sofía también estuvo en el armado de cámaras. Sofía también estuvo en el armado de cámaras. Hasta la semana que viene. Dale, nos vemos. Por más Catalejo. Chao. Chao, chao. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. La prostituta